Bueno, voy a borrar lo que está allí en esta hoja. Bueno, mm, bueno, ahí estos son los datos que están inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, habíamos trabajado ya, um, bueno, no habíamos trabajado todavía ese punto. Entonces, lo primero que se presenta allí es eh, tratar de colocar esos botoncitos, ¿no es cierto? Y lo cual se puede hacer con el filtro automático. Para hacerlo, entonces, marcamos todos los datos, ¿sí? Marcamos todos los datos. Eh, un momentico. Bueno, marcamos todos los datos. Venimos a datos. Y por aquí está donde está la opción filtro automático, que también está en la barra de botones, ya después de del ordenamiento y después del gráfico. Entonces le damos filtro automático y pues aquí me los quitó porque estaban ubicados. ¿Cierto? Vamos a volverlo a hacer. ¿Ya? Esto también lo voy a quitar de aquí. Entonces marco los datos. Sí, marco los datos y le doy datos, recuerden, datos, filtro automático o vengo acá a los botones, al menú de los botones y entonces le doy filtro automático. Me debe salir ese botoncito y en ese botoncito entonces yo puedo seleccionar algunos de esos datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero ordenar, digámoslo así, solamente por mercadeo, por ejemplo, entonces pincho mercadeo, le doy a aceptar y me muestra todo lo que dice de mercadeo. ¿Listo? Eh, aquí creo que Aquí creo que hay un error en la palabra mercadeo, entonces vamos a corregirla. Sí, entonces, bueno, mercadeo, vamos a ver cuántos mercadeos hay. Hay uno, uno, dos, tres, cuatro. Ah, no está bien, está bien. Entonces vamos a seleccionarlo nuevamente y entonces eh, quitamos los que están marcados. A ver si tecnología era el otro que tenía un error. No, ya se corrigió. ¿El error cuál era? El error era que al final había un espacio en blanco y tecnología, así solo con las letras, es diferente a tecnología con un espacio en blanco al final. ¿Listo? Entonces, eso era lo que había que hacer aquí. Bueno, entonces seguimos. Eh, Copie la hoja en el mismo documento y ya me la filtro por área. ¿Ya? Entonces esa pues ya la había hecho aquí la tengo. ¿Ya? Eh, Sigamos entonces, selecciono los registros bueno, regrese a la hoja ordenar filtros, entonces, eh, bueno, regrese a la hoja ordenar y filtros, bueno, esta hoja me desapareció aquí. Vamos a ver de dónde sale esta hoja y la creamos.
Orden, ordenar y filtro. Bueno, pero filtro por área, ese ya lo tengo. Bueno, vamos a suponer que es esta ejercicio 2 que tiene los datos, ¿sí? Y entonces, yo es que no recuerdo dónde salió ese ordenar y filtro. Yo sí me acuerdo del nombre, pero a ver, ordenar y filtros. Aquí está. Ponga el nombre a una nueva hoja, crea una copia y llámela ordenar y filtros. Entonces vamos a este que dice ejercicio 2, vamos a cambiarle el nombre. Perdón, cambiar el nombre y entonces se llama ordenar y filtros. Listo, aceptar y entonces ya me quedó el nombre correcto. Ahora sí vamos a regresar a donde estábamos. Regrese a la hoja ordenar y filtros, ya estoy ahí. Y haga clic en el filtro de la columna apellidos, filtro estándar. Entonces vengo aquí a apellidos. Bueno, aquí hay un salario que quedó mal. Listo. Entonces venga apellidos. Aquí estoy en apellidos. Eh, filtro estándar. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí creo que debería estar el filtro automático también. Entonces coloquémoslo de una vez. Entonces vengo aquí donde dice apellidos. Y apellidos y entonces me sale en el botoncito que me permite seleccionar. Entonces yo escojo filtro estándar, ¿ya? Filtro estándar. Y ahora lo que me dice es, mire, seleccione los registros que contengan el apellido Martínez. El apellido Martínez. Entonces, Martínez, si nosotros revisamos los datos, ¿ya? Si nosotros revisamos los datos, pues hay algunos que empiezan por Martínez, Martínez Valencia. A ver, veamos otro. Martínez Valencia, Martínez Moncada, Martínez Burgos, pero hay otro que tiene un apellido antes de Martínez y entonces, pero también tiene Martínez. Entonces, aquí la condición que debo colocar es contiene y coloco aquí el valor Martínez. Entonces, le doy a aceptar. Bueno, aquí está Franco Martínez solamente. ¿Qué le pasó a esto? Hay unos Martínez que no tienen tilde, ¿no es cierto? Entonces vamos a deshacer esto y vamos a cambiar esos Martínez. Entonces le doy editar, buscar y reemplazar. Entonces aquí vendría Martínez, Martínez, y lo reemplazo por Martínez, pero con tilde. Martínez, con tilde en la I. ¿Listo? Entonces le doy reemplazar todo, me cambia los tres que no están, ya le doy cerrar. ¿Ya? Y ahora sí, entonces vuelvo a hacer la operación. Filtro estándar, apellido, entonces aquí contiene y aquí Martínez, con tilde. Le doy a aceptar y entonces ahora sí me salen los cuatro Martínez. Franco Martínez es el que les decía que tiene un apellido antes de Martínez. ¿Ya? Y los otros empiezan por Martínez, pero no tienen Martínez. En las hojas de cálculo hay algo que se llama comodines y eso me permite construir expresiones lógicas, sí que con las cuales yo puedo también jugar en un momento determinado. Entonces, esos comodines son el asterisco o el punto, y con esos elementos yo puedo también construir, especialmente son útiles cuando yo tengo que hacer consultas. Vamos a continuar y cuando sea necesario hacerlo, pues
lo miramos. Entonces aquí dice ahora, seleccione registros que tengan apellido Martínez, ya lo tengo, copia la hoja que se llame filtro por apellido, esa pues ya estaba allí. Bueno, esa no estaba aquí, vamos a quitar esto de acá, eliminarlo. Y ahora sí, entonces vamos a copiarlo, ¿no es cierto? Mover o copiar hoja. Copiamos, aquí hay que especificar que hay que copiarlo. Es en el mismo documento, nosotros podríamos tener otro documento y mover esa hoja, moverla a ese otro documento. Vamos a ponerlo en la última posición y el nombre que debe tener es filtro por apellido. Entonces, filtro por apellido. Le damos a aceptar y ahí aparece al final el filtro por apellido tal como nosotros lo construimos. Bueno, preguntas. Preguntas. Bueno, no hay preguntas, entonces supongo que podemos avanzar. Eh, ejercicio, a ver, este como ejercicio, espérate, es ejercicio L2B, ejercicio 3. Listo. Entonces nos dice ahí el laboratorio, regrese L2B, ejercicio 3. Listo. Entonces regrese a ordenar y filtros. Ahí regreso a ordenar y filtros, pero entonces aquí tengo que eh, este ordenar y filtros pues eh, quedó, vamos a quitar esos filtros. Esta y aquí entonces vamos a quitar, vale. Vamos a quitar el filtro que tenía estándar. Ya lo quitamos. Entonces ya estamos con los datos originales, ¿no es cierto? Miramos entonces ahora qué es lo que nos dice el laboratorio que tenemos que hacer. Dice, regrese a ordenar filtros, haga clic en el filtro de la columna apellido, filtro estándar, seleccione, eh, seleccione los registros que contengan el apellido Martínez. Copie, bueno, esto ya lo hice. Ven, ahora ya el siguiente es, regrese a la hoja ordenar y filtros, de clic en el filtro de la columna salario, establezca el filtro estándar para seleccionar los salarios mayores o iguales a 2 salarios mínimos que pertenezcan al área de tecnología. Entonces vamos a hacer el trabajo. Entonces vamos a regresar, estamos por aquí, ¿no es cierto? Entonces marcamos el área, le damos el filtro automático. Ahora dice, venga apellidos, ¿no es cierto? Haga clic ahí, den filtro estándar. Y ahora lo que me dicen es, bueno, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Establezca el filtro para escoger salarios mayores o iguales a 2 salarios mínimos. Entonces aquí debo escoger el salario, ¿no es cierto? Aquí sería mayor o igual que 2 salarios mínimos, pero los 2 salarios mínimos tengo que pues encontrar el valor y colocarlo eh, y colocarlo ahí, ¿no? Entonces, deme un momentico, yo busco ese.
Pues, ¿qué se me hizo? Aquí está. Bueno, entonces por ahí yo encontré cuál era el salario mínimo, lo escribí y ahora, pues ahora L2. Bueno, y ahora entonces pues tengo que regresar a corregir que había hecho, filtro estándar, salario es mayor o igual que dos salarios mínimos, ahí yo lo escribo, 1.817.052 pesos. Ese es el valor de dos salarios mínimos. ¿Verdad? Entonces, esa es una condición. Y la otra condición es que pertenezcan al área de tecnología. Entonces, aquí tengo que colocar un conector o un operador que llaman aquí y aquí escojo entonces la dependencia o el área igual a tecnología. Entonces, aquí debo colocar tecnología con tilde. Vamos a ver qué nos da. Bueno, nos da dos personas que ganan más de un salario mínimo, más de dos salarios mínimos y trabajan en tecnología. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, ahora lo que nos dicen es, eso lo tiene que copiar en una celda. Sí, eso lo tiene que copiar en una celda. Profe, Sí. ahí me arrojó como 8. Bueno, pues vamos a ver entonces Ah, cuál no, fue. 6. Eh, a ver, esperemos. Vamos a devolvernos aquí. A ver, aquí es posible que tenga tecnología. Claro, aquí tengo un tecnología, aquí hay un errorcito. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Entonces aquí es tecnología. Con un espacio en blanco lo reemplazo por tecnología sin espacio en blanco. Reemplazar todos. Listo. Y le doy cerrar. Y ahora sí vamos a aplicar el criterio. Filtro estándar. Salario mayor o igual que, ya, ya olvidé el número, eh, es 1.187.052. Bueno, pues se me salió de aquí. Sí. El conector es I. El área o la dependencia tiene que ser igual a tecnología. Profe, Vale. No, sí está mal, pero no. Tecnología. el de arriba, el de quedó en... Pasa. También quedó mal, sí. No lo... Sí, entonces la condición también me quedó mal ahí. Es mayor o igual. Listo. Eh, y lo que me decían es que tengo que copiar los resultados. Entonces pincho por aquí en esta opción. Eh, Escojo una celda donde eso va a quedar guardado. Esa celda es G2, si no estoy mal. Entonces, aquí al lado derecho, en la línea donde tengo que escribir el sitio donde van a quedar guardados esos datos, esa copia, entonces pincho allí y marco la celda donde yo quiero que vayan. ¿Ya? Entonces le doy aceptar. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Es que no, vamos a ver. Apellidos, filtro estándar. A ver, quitemos esa opción. Quitemos esa opción a ver qué sale primero. No salió nada tampoco. Vamos a ver aquí en dependencia qué fue lo que salió. Tecnología, bueno.
Bueno, vamos a colocar aquí contiene y a ver si tampoco funcionó. Y ahora qué fue lo que pasó aquí. Bueno, entonces vamos a volverlo a hacer. Filtro estándar. Apellidos, no es apellidos, dijimos que era el salario. Salario mayor o igual que, ay, ya me puse aquí tecnología, no es tecnología, es 1.817.052. Y el área, no la dependencia, tiene que ser igual a tecnología. Vamos a ponerla, a ver si de pronto era algo que faltaba ahí. Tampoco. Bueno, ah, bueno, ahí ya está. 2, 4, 6. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, lo que me decían es, bueno, ahora vaya al filtro estándar, en las opciones, cópielo en la celda E2 y entonces démosle a aceptar y ahí ya está la copia. Por ejemplo, aquí me sale el mismo problema que tenía Camila, creo. Entonces amplío la celda. Los nombres no me salen pues claramente, también los puedo ampliar y ya entonces me sale pues la información bien clara. Bueno, preguntas, preguntas, preguntas. ¿No tienen preguntas? Sigamos entonces. Bueno, volvemos entonces al laboratorio. Volvemos al laboratorio. Y entonces, ¿qué es lo que me dice ahora? Copie los datos de las celdas E2 a E62 en una hoja nueva. Entonces haga menú, hoja, insertar hoja o simplemente con el botoncito más que está en la parte inferior también lo podemos hacer y coloquémosle el nombre filtrar únicos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo uno por uno. Listo, entonces vengo, creo una hoja nueva, entonces aquí abajito hay un símbolo de suma. Eso lo que significa es que deseo crear una hoja nueva o una pestaña nueva y entonces ahí aparece como hoja 5. Lo que me dicen es que tengo que ponerle un nombre que es filtrar únicos, ¿no? Entonces vamos a cambiarle el nombre. Aquí está la opción cambiar el nombre, filtrar únicos. Filtrar únicos, este aquí lleva un guión al piso y le damos a aceptar. Entonces ya cambió el nombre a filtrar únicos. Ahora sí vamos a copiar los datos. Le vamos a copiar los datos. Voy a copiar los datos originales y los pego
de una vez allá. Vamos a acomodar el tamaño de las celdas de una vez. Listo, el salario para que se vea también. Aquí tiene un error de nombre. Salario. Listo, y aquí tecnología pues también está como muy delgadita, entonces se amplía. Am, bueno, mire, sigamos entonces, ya tenemos copiados los datos. Filtre los datos copiados de tal manera que obtenga las áreas sin duplicados. ¿Listo? Entonces, pues es aplicar lo mismo. Entonces, recordemos que era lo que habíamos hecho. Primero marcamos con todos los datos, filtro automático. Luego venimos aquí a apellidos, era apellidos. Eh, perdón, en apellidos, filtro estándar. En filtro estándar teníamos que colocar aquí que el salario era mayor o igual que 1.800.000. Vale. Bueno, filtro estándar, salario mayor o igual que 1.817.052 y el área, la dependencia tenía que ser tecnología. Aceptar. Aquí volvemos a tener el mismo problema. Eh, Hay unas tecnologías. Voy a hacerlo de otra forma para simplificar el asunto. Entonces venimos aquí a apellidos, filtro estándar, salgamos la dependencia tiene que contiene la palabra tecnología eh, y el salario tiene que ser mayor o igual que dos salarios mínimos. Ahora entonces lo que nos dicen es que no podemos tener duplicados. Entonces pinchamos aquí donde dice sin duplicados, ¿ya? Y le damos a aceptar. Bueno, aquí salen todos iguales. Miremos a ver si hay algún valor repetido. No hay. 32, 39. Sí, no hay. Vamos a quitar el criterio de la dependencia para, para, para pues tener como seguridad de que eso funciona, ¿verdad? Entonces quitemos esta dependencia y entonces ahora sí, solamente salario mayor que este valor, le damos a aceptar y ahora aquí tampoco deben haber salarios repetidos. ¿Listo? Entonces, listo, vamos. Bueno, eh, y dependencia igual a compras y no, o dependencia igual a ventas. No salió nada.
Bueno. Bueno, aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, 9. Hay todos con salario diferente. Y vamos a modificar esto. Siguen siendo los mismos 9. Bueno, tendríamos que buscar como sí, sitios, sí, A mí bueno, me salieron 14, profe. de 14 a ustedes les salieron 14. Vamos a ver, vamos a revisar los datos. Pero pues los de compra y ventas, ¿no? Ah, entre compras y ventas. Bueno, listo. 14. Aquí vemos que compras tiene. Agreguémosle el otro. Bueno, aquí salen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. También salen 14. 32, 97, 24, 19, 24, 20. Si no hay valores repetidos. Tendríamos que como modificar los datos, poner un par de valores repetidos, a ver si funciona. Vamos a hacerlo con las compras, ¿no es cierto? Y entonces, para probar eso, ¿no? Entonces, vamos a devolvernos. Listo, entonces vamos a colocar aquí, a ver, compras, por ejemplo, vamos a ponerle este valor a otra persona de compras, a ver, por aquí, a ver, alguien de compras, aquí compras, bueno, le ponemos el mismo valor, otros dos de compras, listo, y vamos a ponerle a este también. Listo, ahí como 5 de compra, ¿no? Al principio eran como 6, entonces vamos a hacer el trabajo. Salario mayor o igual que, eh, déjeme, 1.817.000. A ver, salario estándar, salario mayor o igual que 1.817.000 y dependencia contiene compras. Listo. Bueno, ahí sí. Bueno, ahí está. Se están viendo los valores repetidos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 valores repetidos, ¿cierto? Que es este que está aquí, 2.428.298. Vamos a hacer el cambiecito ahí en el filtro estándar.
En las opciones le ponemos sin duplicados, aceptar, y que nos dio, no nos dio nada más diferente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Filtro estándar. Opciones sin duplicados. Bueno, vea pues. Bueno, bueno, pues no sé aquí el filtro estándar que me hizo. Vamos a ver si. Mm, mm. Independencia igual a compras o contiene compras. Bueno, no sé aquí qué ha pasado, pues no, quién sabe dónde estará el errorcito. Era un error sencillito de resolver. Bueno, no sé cuál es, pero es la forma en la cual pues debemos trabajar este problema. Eh, vamos, bueno, opciones, intervalo tiene etiquetas sin duplicados y aceptar, no lo quiere hacer. Bueno, aquí pues ya me rindo, esa es la forma en en la cual hay que hacerlo, pero no sé qué pasa. Bueno, guardamos el ejercicio como ejercicio 3 y pues continuemos adelante. Más bien, si encontramos dónde está el errorcito, pues entonces pues lo comentamos. Bueno, vamos al tema de las funciones. Y entonces vamos a copiar este archivo, vamos a copiarlo con otro nombre. ¿Listo? Entonces le damos archivo, guardar como, eh, y entonces le damos ejercicio 4. ¿No? Ejercicio 4. Le damos guardar y
Ejercicio 4, vamos a quitarlo de aquí. Listo. Y entonces, ahora sí, vamos a guardar como ejercicio 4. Y nos fuimos. Bueno, vale. Bueno, listo. Entonces ahora sí quedó el laboratorio 2, ejercicio 4. Laboratorio 2B, ejercicio 4. Listo, entonces vamos a continuar. Ahí nos están presentando cómo es la sintaxis general de las funciones en Calc, ¿no es cierto? Entonces viene el nombre de la función y entre paréntesis vienen los argumentos. Los argumentos van separados por punto y coma, ¿ya? Y es la forma en la cual se construye una expresión donde yo uso una función en Calc. Hay que escribir el signo igual adelante. Todos los valores de entrada pues van entre paréntesis, o sea, todos los parámetros deben ir dentro de los paréntesis o el paréntesis que yo coloque. Los valores pueden ser cualquier tipo de dato que tengamos nosotros en la hoja. Los valores, bueno, obviamente que esos parámetros dependen también de lo que yo esté haciendo, ¿sí? Porque en algunos casos, pues, se exigirá una condición, entonces tengo que expresarla apropiadamente. En algunos otros casos exige números. Si yo estoy sumando, por ejemplo, se piden números y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al tipo de dato y a la función, pues los datos tienen que ser apropiados. Los valores se separan por punto y coma, o sea, los parámetros se separan por punto y coma. Y podemos utilizar rangos de celdas. Para ello utilizamos la primera celda, 2 puntos, y la segunda celda, que sería el área con la cual nosotros vamos a trabajar ciertos valores. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a trabajar en este laboratorio algunas funciones y entonces vamos a empezar. Bueno, elimine filtro por área, vamos a borrarlo de una vez. Filtro por área, ya lo borramos, eliminar hoja. Eliminar filtro por apellido. Filtro por apellido, eliminar. Listo. Y ahora me dicen, realice los siguientes cálculos en la hoja, filtrar únicos. ¿Listo? Entonces todo lo que sigue aquí pues es filtrar únicos. Entonces lo que voy a hacer es colocar pues las dependencias, ¿sí? Entonces aquí en el filtro estándar voy a colocar, bueno, cancelar, no, vamos a colocar, vamos a regresar como a los datos originales. Listo, ahí están los datos originales y entonces eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el filtro automático, pero entonces vamos a aprovechar aquí el filtro estándar, ¿ya? Y le digo, vamos a ver si me lo acepta. No, no me lo acepta. Era para escoger cada una
de las dependencias. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seleccionar entonces así estas dependencias. Listo, y ahora vamos depurando esos valores. Entonces aquí vamos a organizarlo, vamos a ordenarlo. Datos, ordenar ascendentemente. Listo, entonces ya tengo compras. Voy a borrar, sí, voy a borrar los que están repetidos. Mercadeo, producción, humanos, tecnología y ventas. Listo, entonces miremos a ver compras, ventas, recursos humanos, mantenimiento, jurídico legal, producción, compras, mercadeo, tecnología y contable. O sea, ahí están todos los que me están pidiendo. Entonces, bueno, ahí está el área. Luego me dicen, bueno, tiene que colocar unos títulos porque vamos a hacer unos cálculos con unas funciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo de una forma. Ustedes podrán buscar otra forma para hacerlo. Entonces me dice total salarios por área. Entonces escribamos aquí total salarios área. Entonces ahí vemos que esa celda pues está como pequeña, entonces vamos a ampliarlas. Vale, falta. Listo. Luego dice mayor salario por área. Entonces vamos a colocar aquí mayor salario por área. Y aquí sería menor salario por área. En el último me dice contar con cantidad de empleados por área. Cantidad de empleados por área. En este último necesito un poquito más de espacio. Ya vamos a ponerle negrilla, ¿ya? para, eh, para resaltar pues el título que va ahí. Bueno, aquí en la parte superior, en la línea 1 de esta hoja, me dice función sugerida y entonces está sumar sí, max sí, min sí, conjunto, contar sí. ¿Listo? Entonces, pues vamos a tratar de resolverlos. Vamos a tratar de resolver. Vamos a tratar de resolver el problema, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Bueno, y este se llama. Vale. Bueno,
Bueno, entonces dice, para calcular el total de los salarios, pues vamos a trabajar con la función sumar sí. ¿Cierto? Entonces, pues vamos a colocar el cursor ahí enfrente de compras, ¿ya? Enfrente de compras. Voy a trabajar con la primera hoja que dice, o donde están los datos, que es ordenar filtros, con esta que está aquí, ¿sí? Eh, o inclusive podríamos trabajar con esta que son los datos iniciales. ¿Listo? Aquí entonces, pues están todos los datos. Acá también están todos los datos. Cualquiera de las dos nos sirve. Entonces, vamos aquí donde dice filtrar únicos. Entonces, hay una fx aquí al lado de la sumatoria. Esta fx es para llamar al asistente de funciones. Entonces, llamamos al asistente de funciones, pues ya sabemos cuál es la función que tenemos que llamar. Entonces, sumar sí. Entonces, podemos colocarla aquí, sumar punto sí. Ahí está. Entonces, pincho allá encima del nombre de la función y me aparece como la información básica de la sintaxis de esa función. Entonces, aparece primero, entre paréntesis, aparece el intervalo y luego los criterios y luego el intervalo de suma. Entonces, vamos a darle siguiente. Antes de venir aquí, ¿sí? Antes de pasar aquí, yo quiero hacer algo adicional, ¿ya? Ese adicional es lo siguiente. Voy a venir aquí a base empleados. ¿Ya? En base empleados yo básicamente voy a trabajar con estas dos columnas, salario, salario y dependencia. Salario y dependencia. ¿Cierto? Entonces voy a marcar esta área. ¿Sí? Voy a marcar todos los salarios. ¿Ya? Y entonces vengo aquí a datos, definir intervalo. Le voy a colocar salarios. ¿Ya? Salarios. Y entonces le doy a aceptar. Ah, bueno, tengo que decirle, los datos ya están seleccionados. Son desde el D5 hasta el D64. Sí, efectivamente, D64 le doy a aceptar y listo. Entonces ya tengo un área, sí, ya tengo un área declarada. Y la otra área es la de las dependencias que la voy a llamar área. ¿Sí? Entonces, igual, datos, defino intervalo. Aquí creo uno nuevo, área. eh, área. Y aquí entonces ahora vengo bueno, ahí ya están seleccionados, es la columna E, desde la fila 5 hasta la 64 y le doy a aceptar. Entonces ya tengo las dos áreas. ¿Ya? Entonces vuelvo a filtrar únicos, voy a anotar por aquí los nombres de las áreas. Una es área, um, área, vale. Y la otra es salarios. Salarios. Lo coloco aquí como para acordarme que son las áreas con las cuales yo voy a trabajar. Entonces, en vez de estar buscando cuáles son las celdas con las cuales yo tengo que trabajar, pues simplemente hago el llamado a esa área. Anteriormente esto se llamaba rango o en otras hojas de cálculo se llama rango y la forma de declararlo es como ya lo hice. Anteriormente pues se declaraba de otra manera, había una forma en datos, en el menú de datos, de escoger el rango y entonces hacía uno lo que acabamos de hacer. Pero ahora solamente está eh, el, el definir intervalo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a función, el asistente de funciones. Dijimos que la función que vamos a usar es sumar punto sí. Entonces aquí está, sumar punto sí, le doy siguiente. Y lo primero que me dice es, mire, escoja el intervalo donde vamos a evaluar los criterios. Ya, recuerden que esto es una suma, entonces yo tengo dos criterios. El primer criterio es,
A ver, el primer criterio es el que el empleado esté en compras, ¿no es cierto? Ese es el primer criterio. Ese es el primer criterio. Entonces, aquí lo selecciono, ¿no es cierto? Y ese criterio, pues es simplemente de ese intervalo de dependencias, o sea, aquí todas las dependencias se llaman áreas, entonces escribo área, ¿listo? Así se llama el intervalo. El criterio, ¿sí? El criterio es que sea igual, ¿ya? Que sea igual a el valor que está en la celda anterior, o sea, compras, ¿ya? O sea, le escribo G5. No necesito colocar el igual si estoy utilizando una celda. Se asume que ese es el criterio que voy a usar, el igual. Y luego tengo que especificar qué es lo que yo tengo que sumar, cuál es la columna de datos que yo tengo que sumar. Esa columna está en salarios. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues declaro la función. Vamos a ver, ahí ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cambiecito por aquí. Todo esto le voy a cambiar como el formato de presentación, formato de celdas. Y aquí le digo que eso tenga separadores de números y que tenga 2 decimales. ¿Listo? Nos vamos y ya entonces aparece el valor correspondiente. Bueno, preguntas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿hay dudas o están ahí al día? Sí, profe, vamos bien. Bueno, listo. Voy a seguir con la cantidad de empleados. ¿Sí? Voy a seguir con la cantidad de empleados por ser la función como más simple, más sencilla. ¿Listo? Entonces voy a regresar a la hoja de cálculo. Eh, aquí está. Entonces voy acá a la cantidad de empleados. Y acá en el laboratorio me dicen use la función contar sí. Contar sí. Entonces vamos a hacerlo con la función contar sí. Entonces, el asistente de funciones lo pincho. Entonces ya me sale como el menú donde están todas las funciones y yo simplemente tengo que escoger cuál es la que voy a utilizar. Entonces, pues puedo buscarla aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está contar sí, contar sí, mire, puedo escogerla por aquí o acá donde dice buscar, escribo algunas letras, ¿ya? Y él me las muestra. ¿Listo? Entonces le doy siguiente. Aquí tengo que encontrar tengo que colocar el intervalo. El intervalo son las áreas, ¿ya? O las dependencias. Entonces escribo aquí área, área. Y el criterio es que sea igual a la celda que está en la columna G. O sea, en el primer caso, en la primera fila, igual a compras. ¿No es cierto? Entonces le doy a aceptar y pues, bueno, aquí lo coloqué donde no era. Voy a volverlo a hacer porque este no me quedó bien. Podía haberlo copiado, pero vamos a hacerlo donde es. Entonces, el asistente de funciones, contar. Contar sí, mire, aquí está. Todas las funciones que tienen CONT, necesito contar sí. Siguiente, el intervalo es área, área. Y el criterio es que sea igual a la celda G5. ¿Listo? Dan 9 personas. ¿Ya? ¿Preguntas?
No, profe. Bueno. Bueno, voy a adornar esto un poquito mientras ustedes se ponen al día. Entonces el color de la letra vamos a ponerlo blanco. Y de esta manera, entonces pues... Bueno, entonces ahora sí vamos a mayor salario. ¿Sí? Mayor salario. El mayor salario, entonces en el laboratorio me dicen utilice la función max.si.conjunto. Mucha información acerca de cómo utilizar esta función. ¿Listo? Sin embargo, pues buscando, encontré por ahí un detalle porque me salía un error y entonces voy a tratar de simular ese error para poderlo pues reproducir aquí. ¿Listo? Entonces... Listo, entonces tenemos los salarios y tenemos las dependencias. Entonces vamos a colocar aquí en salario. Bueno, aquí en salario vamos a cambiar el rango, ¿no es cierto? Entonces, o sea, estaba hasta aquí, ¿ya? Entonces, pues simplemente puedo venir aquí a datos, era definir intervalo, vamos a cambiar salarios, y entonces en vez de colocarle hasta 64, voy a ponerle hasta 60. ¿Listo? Entonces, le doy modificar, bueno, y le doy aceptar. Listo, entonces ahora sí vengo y mm, voy a tratar de utilizar la función. Entonces la función, el asistente, contar, perdón, este es sumar, no, perdón, la función es max.si, max.si, punto, conjunto, ¿sí? Ahí está. Entonces, como les decía, esta función tiene poca información eh, en Google, ¿ya? Y pues, bueno, al final encontré el error que les estoy tratando de mostrar a ustedes. Ya, entonces aquí le doy siguiente, me dice el intervalo máximo devuelve el valor máximo de un intervalo que cumple con varios criterios. Entonces, el intervalo máximo sería el valor máximo. Bueno, aquí ya máximo. Bueno, entonces el intervalo máximo es donde están los valores, sería salario. El intervalo 1 es donde yo voy a aplicar los criterios de selección. Entonces, el criterio de selección es que perdón, el intervalo entonces sería área y y el criterio sería que sea igual a compras. ¿Ya? A compras. Entonces, vengo aquí, señalo compras y le doy a aceptar. Entonces, pues me sale un error, ¿ya? Me sale un error y ese error, pues, bueno, vamos a corregir aquí salario.
salarios, sino salarios. Y entonces me sale este error 502. Resulta que, pues, buscando, encontré que el error 502 se produce cuando el rango en este ejemplo, el rango del salario es diferente al rango del área. O sea, el número de columnas o de celdas que tiene salario es diferente al número de celdas que tiene área. Entonces, por eso tengo que venir aquí a hacer la corrección, ¿no es cierto? Entonces, vamos a corregir datos, definir intervalo o seleccionar intervalo. Es dependencia área, aceptar. Bueno, no, perdón, este no. Datos, definir intervalo, área, y entonces este va hasta el fondo. Miremos los salarios hasta dónde van. Ese salario fue el que cambié, entonces va hasta la celda 64. Entonces le doy modificar, aceptar, y venimos aquí y ya entonces aparece el valor, ¿sí? Ya aparece cuál es el mayor valor que se le paga a un empleado de compras. ¿Ya? Ahí el error, como les mostré, era el tener el rango diferente en cuanto al número de celdas de una columna y de otra, o sea, en el área y en el salario. Bueno, para el menor salario, pues es bastante parecido lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces vamos simplemente como a replicarlo. Entonces sería... eh, mm, Bueno, aquí lo que me dicen es calcular el mínimo, entonces sería mínimo, punto, sí, punto conjunto, ahí está, ¿cierto? Le doy siguiente, igual entonces aquí el rango el rango donde yo tengo que buscar cuál es el valor mínimo es el de los salarios, entonces escribo ahí salarios, el intervalo donde yo tengo que hacer la aplicación del criterio se llama área y el criterio, decíamos, era igual a la celda correspondiente a compras. Listo, entonces ya tengo resuelto esta situación que me piden en el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces ahora lo que a ustedes les va a tocar hacer es hacer el cálculo en las celdas que siguen. ¿Alguna idea de cómo poder hacerlo? Oigo ideas. A ver, ¿cómo podemos hacerlo?
Profe, ¿no tiene que ir al asistente de funciones? Pues sí, podríamos repetir lo que yo ya hice y si quieren, pues háganlo. Es más demorado, pero hay una forma más rápida. A ver, ¿quién nos ayuda? Bueno, vamos a tomarnos 3 minuticos para pensar en eso y completar la información de cada una de las áreas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora, por favor, ustedes van y busquen cuáles son las funciones correspondientes a estas preguntas que me piden ahí. Calcular el promedio de todos los salarios, la desviación estándar, la varianza, la mediana y la moda.
O sea, observen que los parámetros de estas funciones son todos numéricos, el promedio es de datos numéricos, la desviación estándar también, la varianza también, la mediana también y la moda también. ¿Cuál es el significado de estos datos? El promedio es como la media, se suman todos los datos, en este caso todos los salarios, y se divide entre el número de salarios para calcular ese promedio. La desviación estándar es qué tan lejos están en promedio los salarios de ese promedio que he calculado anteriormente. Ese es el concepto de desviación estándar. La varianza es la variación que hay en esa desviación. La mediana es como el punto medio de los datos, o sea, cuál es como el salario que está como en la mitad de esos salarios que ganan estos empleados. Y la moda es el dato que más se repite, ¿ya? Entonces, esos son los significados de estos estadígrafos. Entonces, por favor, ahí los pueden colocar en su trabajo. Los pueden encontrar casi que con el mismo nombre que aparecen allí, ¿sí? Entonces, de pronto el primero, pues como es un nombre largo, está simplificado, ¿sí? Pero entonces se puede entender y cuando uno pincha en la función, pues uno puede identificar claramente que se trata de la función estándar que le están pidiendo. Ya, miremos, por ejemplo, esta es una función estadística, ¿no es cierto? Entonces aquí está la desviación, hay varias desviaciones, ¿ya? Y aquí me dicen, calcula la desviación predeterminada de una muestra, ¿ya? Entonces hay varias desviaciones, ¿ya? Bueno, y ustedes pues la escogen y seleccionan el rango de datos que tienen que trabajar, que ya se ha declarado, que es salarios, con ese, y entonces con eso ya ustedes pueden adelantar el, el, pues terminar este laboratorio. Bueno, lo que dice enseguida es que guárdelo nuevamente como L2 guión al piso ejercicio 4, ¿ya? Y entonces ya de esa manera pues ustedes ya tienen resuelto ese cuarto punto. Vamos al quinto. Dice crear una tabla como la que se presenta, entonces vamos a crear la tabla. Entonces venimos aquí a archivo, nuevo documento, hoja de cálculo, ¿ya? Entonces dice, vamos a crearla, dice adicione el título cálculo del pago de un crédito, vamos a colocarlo acá en la primera línea. Cálculo del pago de un crédito. Vamos a poner una letra grande, 15. Esa letra pues, no me convence, entonces la cambio, la repinto y entonces pues podría ponerle hacia acostadito. Bueno, luego dice plazo, vamos a colocar como esa información, plazo, y entre paréntesis cuotas. ¿Alguien quiere decir algo? Profesor, no se ve La hoja nueva, sí, señor. Ya, gracias gracias por recordármelo. Y vamos a presentar esa hoja que no tiene título, entre otras cosas. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, entonces lo que hice fue colocar aquí el primer punto, dice el título cálculo del pago de un crédito. Ahí está, cálculo del pago de un crédito.
combinando las celdas A1 a D1. Entonces vamos a combinarlas. Entonces marco las celdas y aquí hay un botoncito que dice combinar y centrar celdas. Entonces pues le doy ese botón. Ahorita vemos si necesitamos ampliar como el tamaño de las columnas porque nos va a hacer falta espacio. Bueno, entonces aquí está el valor de las cuotas. Vamos a ponerle aquí un tamaño 12. Listo. El valor del crédito es lo que sigue aquí. Valor, voy a colocar completo, valor del crédito. Listo. Vamos a colocar por aquí esto como con letra Arial. Listo. Luego me piden cuota mensual. Cuota mensual. Tasa mensual. O tasa del mes. La tasa del mes es el interés que cobran por el crédito. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí enseguida, el plazo en cuotas, el datico que aparece ahí es 12. Aquí la tasa mensual es 1,39. 1,39, pero eso tiene que ir en porcentaje, entonces marco aquí la celda, clic derecho, formato de celdas, y aquí entonces en números le digo porcentaje, aquí está 12,9, listo, le doy a aceptar y tengo que venir a corregirlo porque es 1,39%. Listo, el valor del crédito ya de una vez me dan el valor, vamos a... Ahí pues se ve que la celda C está como más amplia, entonces vamos a cambiarla. Primero el valor del crédito, entonces es 18.400.000 pesos. Y vamos a cambiarle el formato también. Este formato entonces tendría separador de miles y también tiene dos decimales, ¿ya? Dos decimales. Entonces ahí ya está, 18.400.000. Vamos a poner todo esto en negrilla. Listo. Y esta celda es de pesos, entonces tengo que cambiar también el formato para ponerlo en signo de pesos. Entonces aquí está moneda, este que tiene decimales y entonces que ya queda como viene el problema. Ahora dice, calcule ese campo que es la cuota mensual con la función pago. ¿Cierto? Entonces aquí vendría la función pago, pero ese campo está resaltado en amarillo. ¿Listo? Entonces está también con un borde. Vamos a formato de celdas, bordes. Entonces, como es una celda simple, entonces le doy a aceptar, ya sale el borde remarcado. Vamos a usar la función entonces es pago, entonces vengo aquí, el asistente, busco pago, pago, mírelo, ahí está, pago, siguiente, la tasa, entonces tengo que especificar cuál es la tasa, pues la tasa es el valor que está definido ya como 1,39, entonces vengo y señalo la celda que tiene el 1,39, que es la C6, para mi ejemplo es la C6. Luego viene el número de periodos en los cuales voy a hacer el pago. Ahí está el plazo, es este valor, el C3. Luego el valor actual es cuánto fue el valor del préstamo, el monto del préstamo, entonces eso está aquí en 18 millones. ¿Ya? Y el valor final sería cuánto quedo debiendo después de que haya pagado todas las cuotas. Entonces, pues se supone que debo quedar en cero. Entonces le doy a aceptar y ahí me da el valor correspondiente, ¿sí? A la cuota mensual. Observen que ese dato aparece con un paréntesis. La razón es de que
es un valor negativo, entonces por eso aparece con paréntesis. Entonces debo tener eso en cuenta el, eh, porque cuando yo porque cuando yo haga el resto del trabajo, pues debo trabajar sobre ese valor, ¿no es cierto? Y ese valor negativo, pues me puede causar ruido, digámoslo así. Entonces vamos a continuar, dice cuota, cuota, luego abono a capital, abono a capital. Aquí también tengo que abrir un espaciecito porque no está como muy amplio. Interés, intereses y saldo. Vamos a agrandar también la letra aquí. Vamos a colocarle 12. Vamos a repintarlo. Este también tengo que agrandarlo un poquito. Y entonces lo que queda es poner como eh, bordes. ¿No es cierto? Entonces aquí está este borde que es para todos. Le doy a aceptar y entonces ya me salen esos bordes. Bueno, la primera línea pues no tiene cuota, entonces empezamos aquí con el 1. Enseguida vendría la siguiente cuota y entonces pues voy calculando, voy poniendo allí esos valores, voy hasta la celda 12, entonces estos me sobran. Listo, entonces la borro. Y aquí el saldo inicial, ¿sí? El saldo inicial sería el igual al valor del préstamo, 18.400.000. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe. Bien. Bueno, entonces, listo, ya más o menos está como el esquema de lo que está planteado ahí. Bueno, ahí dice que el valor del saldo debe ser 0. Entonces, pues eso vamos a colocarle aquí el formatico también de pesos a esta celda. Bueno, todo esto son pesos. Vamos a ponerlo como con formato de pesos, números, moneda y aceptar. Listo. Y se usen las referencias absolutas para calcular el abono a capital y los intereses por cuota. Listo, entonces el abono a capital sería, bueno, perdón, vamos a calcular el saldo que de pronto es más sencillo. Bueno, no es tan sencillo. Bueno, vamos a calcular este interés. Entonces, este interés sería igual al valor del saldo, ¿sí? Al valor del saldo multiplicado por el interés. Saldo por el interés. Y el abono a capital sería
el valor de la cuota, pero entonces este sale... sí, este valor, pero entonces ese valor, recuerden que ese valor es negativo, ¿no? Ese valor es negativo. El abono a capital sería este valor menos el valor del interés. ¿Listo? Entonces, este sería el valor. Observen que da 1.931.000. Vamos a agrandar un poquito esto aquí. ¿Sí? Da 1.931.000, que sería más que la cuota que yo estoy pagando. Entonces, ahí hay un error. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues debo modificar esta expresión, ¿no es cierto?, para colocarle el signo correspondiente. Entonces sería este valor más el valor del interés, pero cambiándole de signo al resultado, ¿ya? Para que no me dé negativo. Por eso me aparecía en rojo, porque era negativo. ¿Ya? Y ahora sí, 1.675.000 menos 255, pues da, vamos a hacerlo así rapidito como para tener la idea. 1.600, a ver, vale, 1.675 menos, bueno, aquí me falta un signo más, menos 255, entonces dame 1.420.000, ahí está más o menos aproximado ese abono a capital, y entonces ese sí está correcto. Entonces, listo. Y ahora entonces el saldo, ¿cuál sería el saldo? A ver, escucho propuestas. ¿Cuál sería el saldo aquí? Sería el saldo total por menos la resta del abono. Aló, aló, Profe, se resta, ¿no? aló. ¿Me escucha? ¿Qué se resta? El saldo menos el abono. A ver, ¿qué restamos? ¿No me escucha, profe? A ver, por favor. Aló, aló. Llamando a la tierra. Profesor, ¿no escucha? Parece que el profesor no escucha, man. No escucho, realmente no escucho. Voy a quitar, voy a salir y voy a volver a entrar. Voy a salir y voy a volver a entrar para ver si mejora esa situación. ¿Listo? Que puede ser verdad que algo falla acá. Entonces voy a salir. Bueno, ¿ya me escuchan?
Sí, profe. Bueno, ahora sí los Sí, escucho. sí. Entonces voy a presentar para que nos ubiquemos. Y entonces ahora sí me responden cómo calculo el saldo, el nuevo saldo, después de la primera cuota. ¿Se volvió a dañar el micrófono o qué? ¿Me escucha, profe? Sí, ya, yo lo escucho. Que estábamos diciendo que era la resta del saldo menos el abono. Saldo menos abono, vamos a ver. Listo, igual el saldo menos el abono a capital, este abono a capital, o el valor de la cuota. Valor de la cuota. Bueno, menos este. Listo, ya quedo debiendo más de lo que debía. Entonces, aquí podría ser más, a ver si nos cuadra. Y quedo debiendo 16 millones. Bueno, esto deberíamos mirar a ver cuánto quedó en la cuota 12. Ya, pues, bueno, esto, a ver qué pasó aquí, 10 de 10 más, bueno, aquí pues aquí tendría que colocar, aquí tendría que empezar como a trabajar en lo que me están pidiendo para este problema, que son las referencias absolutas. Entonces, vamos a hacerlo. Este sería, yo necesito el valor que está en la celda C5, entonces tengo que colocarle un pesos antes de la C y un pesos después de la C para indicar de que esa celda no va a cambiar. Listo, entonces sigamos, vamos a aplicarlo nuevamente y entonces ahora resulta que he pagado 1.704.000 pesos de más. Entonces ahí pues no, hay algo que no está bien. Sí, o sea, no es con la cuota mensual, ¿ya? Profe, ¿no hay de pronto que sumar el abono capital con el interés, con los intereses y eso restarlo a la... No, porque los intereses no hacen parte del capital, o sea, el interés es lo que gana el que presta la plata. ¿Cierto? Ah, ya, Entonces ya. eso no hace parte de eso. Entonces lo que hay que restar aquí es el abono a capital. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar la fórmula. ¿Ya? Entonces le ponemos aquí el abono a capital y entonces pues ya la cosa empieza a cambiar. Estos de aquí pues tengo que retirarlos porque, no, bueno, aquí también hay, bueno, aquí como tenía un signo diferente, pues se modificó. ¿Listo? Listo, y entonces aquí estoy utilizando para el abono a capital, entonces estoy utilizando la celda C5, eh, a ver, C5, ¿qué estoy haciendo aquí? Abono a capital. Sí, sí, pero entonces C5 es el valor de la cuota mensual, entonces por eso tengo que fijarla, pesos, y aquí después de la C también pesos para que eso no me modifique vale. Listo, para que no me modifique esta celda que es la que yo siempre tengo que trabajar. Listo, aquí pues yo no utilizo C5, ¿cierto? Entonces puedo venir a repetir esta fórmula de aquí para abajo. Vale, y ya hay otro error, como más C11. Eh, a ver, D9, vamos a ver. D9 sería, aquí sería D10 por bueno, aquí habría otro error porque el C6 es el interés
y ese es fijo para todas las cuotas. Entonces también tengo que fijar la celda. Entonces viene peso C, peso 6. Y entonces, ahora sí, vamos a copiar esa formulita. ¿Listo? Y entonces, vamos a ver. Ya. En la cuota 12, el saldo efectivamente es 0, tal como pues, se había previsto con ese valor de cuota mensual. Bueno, ¿preguntas? Bueno, dice realice los ajustes. A ver, bueno, calcule el total pagado por el usuario de este crédito. El total pagado, ¿cuál sería? Lo que pagó efectivamente el usuario. ¿Aló? ¿Volvió a dañarse el sonido? Profe, la fórmula del abono capital también se pone como en intereses. La de abono a capital. Espérate a ver qué es lo que me estás preguntando. A ver, el abono a capital, no, el abono a capital es el valor de la cuota que está aquí en la celda C5, ya, más el interés, o sea, restándole el interés. ¿Ya? Ese sería el valor del abono a capital. ¿Ya? Por eso está cambiando el valor a capital. Y a medida que yo voy pagando, pues el interés va a ser más pequeño y el abono a capital va a crecer. ¿Está claro o no? Sí, sí, profe. Bueno, listo. ¿Cómo calculo el total pagado por el usuario al banco? Profesor, ¿no sería el saldo inicial más los abonos? El saldo inicial más los abonos, no, porque el saldo inicial si tú eres el usuario, pues el saldo inicial te lo entregan a ti. El banco no se queda con eso. Si no, entonces, ¿cuál sería el negocio para la persona que hace el préstamo? Si él necesita la plata, pues ese tipo de negocio no le sirve, porque él no recibiría plata. Profe, ¿no sería la suma del abono a capital? Sí, pero el interés, ¿dónde queda? En Abono manos más de, intereses. Abono a en- capital más intereses. el abono a capital más interés es lo que tengo que pagar yo mensualmente al banco, o sea, el valor de la cuota, este valor que está en amarillo, multiplicado por ¿quién? ¿Multiplicado por quién? Por la tasa. No, Por 12. por 12, que es el número de cuotas que yo pago. Sí, como cliente yo pago eso. Entonces, bueno, aquí también ahí está. 20.104.000. O sea, eso es eso es lo que yo estoy pagando realmente. Bueno, realice los ajustes para hacer un crédito a 36 meses de 25 millones con un interés del 2.23. O sea, ahí ya con eso lo pueden hacer. Hay que alargar un poquito esta tabla para colocar esas 25 cuotas. Bueno, vamos a dejar allí. Espero que pues haya sido
fructífera la charla hoy. El manejo de la hoja de cálculo pues también haya mejorado un poquito con lo que vimos hoy. Pues para los que van a almorzar, buen provecho. Yo les quiero decir que esta es la última clase que dictamos en este año. El receso empieza a partir del 23, o sea, el 23 es el jueves de la próxima semana, o sea que ese día no habría clase. Ya las clases irían hasta el martes y entonces en esa condición pues no tendríamos clases sino cuando retornemos en el mes de enero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?